y les ilustré con nuestra forma o en la manera que nosotros somos. Nosotros somos una persona, pero somos un ser. Una persona y somos un ser. Nuestro ser lo describe la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta pues que cuando hablamos de una persona, estamos hablando de un ser. Por eso es que nos dicen que somos seres humanos, ¿verdad? Entonces nosotros somos seres humanos, usted es un ser, y la Biblia le ayuda a entender lo que es un ser, porque le dice, leámoslo, 1 Tesalonicenses 5:23, luego regresamos aquí, porque debemos conocer bien a Dios antes de hablar de Cristo, porque muchos hablan de Cristo, pero no saben quién es Dios. 1 Tesalonicenses 5:23, si nos lo ponen por ahí, por favor. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Entonces usted tiene que saber que usted es un ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora Dios también es un ser. Él es una persona y por tanto es un ser, Padre, Hijo y Espíritu. Yo creo que eso nos ayuda a entender bien quién es Dios. Y estamos hablando de su persona. Entonces, regresemos a Mateo 28:19. Usé este versículo para que usted vea claramente lo que es un ser. Un ser es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ahora dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa fue la orden que dio el Señor, de que nosotros fuéramos a todas las naciones y que bauticemos en el nombre. Pero se dan cuenta, como ahora ustedes ya entienden que es una persona, que es un ser. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo porque los judíos no creían en Jesús. Entonces a ellos les mandan que se bauticen en ese nombre, es decir, meterlos en esa persona. Pero a nosotros los gentiles, las naciones, nos mandan a meternos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, usted solo piense, los judíos, la razón por la cual tenían que meterlos dentro de la persona de Jesús es porque ellos no creían en Jesús, pero ellos creían en el Padre. Amén. Entonces, nosotros al contrario, nosotros no creíamos en nada, los gentiles no creían en nada, por eso nos dan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nosotros tenemos que ser metidos en ese nombre. Ahora, si el ser de nosotros es espíritu, alma y cuerpo, como algo completo, quiere decir que la plenitud de nosotros es espíritu, alma y cuerpo. El hombre en plenitud, ¿verdad? Un ser completo. Entonces ahora entendemos que a nosotros como cristianos nos tienen que meter en un Dios que tiene plenitud. La plenitud de Él es ser el Padre, ser el Hijo y ser el Espíritu. Eso lo hace a Él en plenitud. ¿Cuántos entendemos? ¿Entendemos para seguir avanzando? Entonces, notemos que cuando nos hablan de Dios como Padre, Hijo y Espíritu, tenemos que tener cuidado, porque muchos estudiosos de la Biblia usan los versículos fuera de contexto. Y nosotros tenemos que guardarnos en la pureza de la palabra. Si entendemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu, y que así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y somos inseparables, ¿verdad? Porque no nos pueden separar a nosotros. Si alguien nos quita el espíritu, ¿qué nos sucede? Si alguien nos quita el alma, si alguien nos quita la vida física, entonces somos indivisibles.
inseparables, indivisibles. Y Dios es lo mismo. Si a Él le quitan el Hijo, lo matan. Se queda un Dios cojo. Si a Él le quitan el Padre, un Dios incompleto. Entonces entendamos pues, porque esto es importantísimo. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo funciona este nombre. Vamos a ir a Juan, a Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense pues, Dios se revela como alguien que sus tres partes existen al mismo tiempo. ¿Podemos verlo? Sin embargo, ustedes se dan cuenta que muchos al estudiar la Biblia, ¿qué hacen con estos versículos? Ellos dicen que arriba en el trono la voz está el Padre, que en el aire anda la palomita que es el Espíritu y que el Hijo está saliendo del agua. Y entonces hacen su doctrina, pero al hacer una doctrina diciendo eso, se van a chocar con un montón de versículos que hablan de lo que es Dios. Imagínense, y por eso yo le doy gracias al Señor porque nosotros por medio de los apóstoles aprendemos cómo es Dios. ¿Por qué los apóstoles? Y yo usé un lenguaje coloquial, así se llama cuando uno usa palabras muy prácticas. Yo les dije que los discípulos sí agarraron la onda, porque los discípulos aprendieron a usar el nombre de Dios y miren cómo lo usaban. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 14, el último versículo de 2 de Corintios, y van a ver cómo pensaban los apóstoles. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Una bendición del Dios triuno. Amén. Pero se dan cuenta que ellos sí agarraron la onda, porque ellos sí supieron cómo se usaba el nombre de Dios. Mire. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos cristianos que nos han llenado de enseñanzas y doctrinas, y en vez de ayudarnos a que agarremos la onda, resultamos enseñando de muchas maneras. Pero hablando en plata pura, agarrar la onda es saber cómo es Dios. Mire, imagínense cuando usted le dice a alguien que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté contigo, usted lo está bendiciendo con el Dios verdadero, el Dios triuno. Entonces no se te olvide pues que tu Dios, mi Dios, es triuno. Es lo que le llaman la bendita Trinidad. ¿Eh? Ese es Dios. Entonces, si tú aprendes a usar el nombre de Dios, entonces tú estás entendiendo que nos tienen que meter en ese nombre. Tenemos que estar teñidos, permeados, bautizados, pintados de ese nombre. Ir a enseñar la palabra de Dios es enseñar eso. Fíjense que yo tengo la bendición. Mire, cuando yo tengo oportunidad de hablar con cualquier persona, porque yo creo en la evangelización, pero yo creo en la evangelización de persona a persona. Y Dios me ha dado a mí la bendición de que cuando yo tengo contacto así con algunas personas, después de tener varias pláticas, yo me los he ganado para el Señor. Prueba de ello es que un día me gané a mi patrón para el Señor hace 40 años y todavía es amigo mío. Y hoy pues me tocó ir siempre a los asuntos del banco para lo de la iglesia y todo, porque todavía están ayudándonos para ver cómo nos
colocan bien y ya nos pidieron todos los papeles para demostrar que somos non-profit organization y todo ese, dice por ahí, todo ese barullo. Y gracias a Dios que como Él ha sido muy abierto a que yo le comparta la palabra de Dios. Y hoy, gracias a Dios, me dijo, porque después como de 4 sesiones, que hasta me dice mi esposa, ya hombre, dile que ya cierre eso. Le digo, mi hija, no, es que siempre me dice que tengo que ir para firmar esto, aquello. Y hoy me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo familia cristiana, pero ya empecé a oír sus predicaciones en el Facebook, me dijo, y en el YouTube. Y con mi esposa ya hablamos que los vamos a empezar a visitar a su iglesia. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque él está impactado. Él dice, a mí nunca me habían explicado cómo es Dios. Y eso me dice que solo voy oyendo los últimos 2 mensajes, me dice. Entonces le digo, no, es que los tiene que oír en serie, le digo. Y en serio. Así le digo, en serie y en serio. Y gracias al Señor porque Dios me ha permitido darle testimonio. Pero se dan cuenta pues que nosotros tenemos que, porque allá en lo profundo de nuestro ser, a veces nosotros creemos que solo tenemos a Jesús. Y otras enseñanzas nos hacen creer que solo tenemos al Espíritu. Pero la realidad de todo es que usted y yo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Lo correcto es que tenemos al Padre y al Hijo por el Espíritu. Entonces usted tiene toda la plenitud de Dios en usted y debe de entenderlo, porque si al final de Mateo nos ponen, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si al final de Mateo nos ponen eso, entonces ahora estamos entendiendo que para reinar se necesita ese bautismo. Porque el Evangelio de Mateo es para reinar. ¿Se dan cuenta cómo funciona la Biblia? Pero eso no lo podemos a veces percibir hasta que vamos estudiando en una forma secuente, hasta que vamos agarrando las lecciones. Entonces, yo creo que ustedes ya alcanzaron a ver que los apóstoles, en cada versículo que ellos escribieron, nos dejan ver cómo funciona Dios en nosotros. Porque hay mucho cristiano, pero no sabe cómo funciona Dios en él. Primero dice, la gracia del Señor Jesucristo. Luego dice, el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, como dijo aquel, desgranémoslo pues, desgranémoslo. La gracia del Señor es Él mismo como vida en nosotros para nuestro disfrute. Fíjense pues, porque tenemos que aprender a desgranar la mazorca. Y tenemos que estar bien conscientes cada vez que leemos la Biblia. Como decía un hermano, me acuerdo, saber de en dónde tenemos la nariz. ¿Verdad? Porque podemos estar hablando mucha palabra de Dios a veces y ni siquiera saber los conceptos. Porque en lo que respecta a la persona de Dios, por lo menos el Nuevo Testamento nos va a mostrar 29 formas del nombre de Dios, del nombre de Él. Vamos a empezar después de este nombre de Padre, Hijo y Espíritu. Está el Dios de gloria. Luego está el Padre de gloria. ¿Sí? Yo molesto a la hermana Gloria siempre porque le digo la gloria de Dani es tu esposa. Y por eso Dani dice, esta es mi gloria. Ok, pero no te enojes pues. Se me pone serio. Bueno, mire, entonces la gracia es Cristo mismo como vida para nuestro disfrute. Leamos Juan 1:17.
Juan 1:17. Y también vamos a leer 1 Corintios 15:10. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad, dice otra versión, vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Leamos también 1 Corintios 15:10. Estamos viendo entonces cómo es que nos llegó la gracia. La gracia no viene por la ley. La gracia viene por medio de una persona, Jesucristo. Pero aparte de la gracia, Él es también la realidad. Él es la verdad. Ahora dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, el apóstol nos ayuda a entender que cuando hablamos de la gracia, es la persona misma de Cristo como vida, haciendo las cosas a través de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Ahora veamos el amor de Dios. El amor de Dios. Primera de Juan 4:8 y 16. Primera de Juan 4:8 y 16. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Ese es Juan. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces noten pues, el amor es una persona. Ahora, ¿a quién pone la Biblia como amor? Al Padre. Amén. Al Padre. Entonces, el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces noten pues, ¿cuántos de ustedes aman? ¿De verdad? ¿Mi tocayo ama? Mucho, mucho me ama, y ya queda rápido. O sea. La parte tuya que ama es el Padre. Cristo, pero entiendes lo específico, ¿verdad? Sí, de acuerdo al contexto, el que te hace amar a tu esposa y a los hermanos, amar la iglesia, es el Padre, la fuente. Dios es amor. Pero el que te hace asolearte ahí, cuidando los carros y que aguantas a veces el frío, la gracia, Cristo, ¿verdad? El Hijo, la gracia, Cristo. Estamos viendo, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a Dios específicamente. O sea que la razón por la cual tenemos que ser bautizados en ese nombre es porque ese nombre nos hace operar en plenitud. Gracia, el Hijo, amor, el Padre. Entonces, la fuente de la gracia del Señor y la comunión del Espíritu, el Espíritu mismo es el que Dios usa para transmitir. Queremos aprender cómo funciona Dios en nosotros, como el Espíritu es como un transmisor. Fíjense pues, Padre, la fuente, Hijo, la gracia, Espíritu, transmisor. O sea que hace participar, porque dice la comunión. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios en nosotros, como el Espíritu, nos hace tener comunión. Entonces ahí tenemos tres cosas. Tenemos la gracia, tenemos el amor y tenemos la comunión. Quiere decir que si usted deja que Cristo haga las cosas a través de usted
y que el amor del Padre fluya a través de usted, usted puede transmitir la vida de Dios por medio del Espíritu. ¿Estamos viendo? Quiero que veamos, pues, porque estos no son tres asuntos, sino que son tres aspectos de una sola cosa. Tal como el Padre, el Hijo y el Espíritu no son tres cosas separadas, sino un mismo Dios inseparable e indivisible. El amor de Dios es la fuente, es el origen. La gracia de Dios es la corriente del amor de Dios, porque el Señor es la expresión de Dios. La comunión del Espíritu es impartir esa gracia. Cada vez que tú dejas que Dios y Cristo fluyan a través de ti, tú le estás impartiendo a las personas, les estás transmitiendo lo que Dios es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu es el transmisor del Señor con Dios para que experimentemos y disfrutemos. Por eso Dios es disfrutable. Cuando nosotros entendemos cómo es este mecanismo, cómo funciona Dios en nosotros, entonces nosotros disfrutamos a Dios. Entonces nosotros nosotros somos bautizados en el nombre de ese ser divino para que obtengamos todas sus riquezas, todas sus riquezas. La gracia del Señor es mencionada en 2 de Corintios, porque esa epístola es un libro de la gracia de Cristo. Yo no sé cuántos se recuerdan, a veces cuesta retener por mucho tiempo lo que uno aprende, pero cuando estudiamos Primera de Corintios es para arreglar todos los problemas que tenía la iglesia, y era porque se habían olvidado de la centralidad de Cristo. ¿Se recuerdan? Que el haberse olvidado de la centralidad de Cristo y haberle dado importancia al judaísmo y a la sabiduría griega y a todos esos asuntos, entonces ellos ya perdieron de vista a Cristo, y les demuestra el apóstol que ni siquiera sabían que tenían espíritu, porque para entender las cosas de Dios hay que ejercitar nuestro espíritu. Entonces, 2 de Corintios, si ustedes lo leen despacio, y ahorita vamos a leer varios versículos para que ustedes vean que 2 de Corintios es la gracia, porque todo lo que se hace en la iglesia se hace a través de la gracia. Si Dios no nos da gracia aquí en la vida de la iglesia, nadie puede cantar. Si no te dan gracia, no te dan ganas de orar. Pues necesitas gracia para todo lo que se hace para Dios. Porque si no hay gracia, pues dijo aquel, estamos en desgracia, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos para Dios se tiene que hacer en gracia. Entonces, 2 de Corintios solo nos habla de la experiencia que tuvieron los corintios después de que Pablo les ayudó a arreglar todos sus problemas de Primera de Corintios. Veamos que 2 de Corintios es la epístola de la gracia. Vamos a leer pues, 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Fíjense pues, es importantísimo que nosotros conozcamos la gracia, porque la gracia nos dice que nos movemos con un testimonio de nuestra conciencia, con sencillez, con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, tratando de impresionar quizá con nuestra verba o con nuestra elocuencia o nuestro lenguaje, no, sino con la gracia de Dios. Ahora, ya entendimos que la gracia es Cristo mismo. Dicho en otras palabras, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de que Cristo fluya
a través de nosotros. Dicen amén. 4:15, ahí mismo, 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Si nosotros actuamos en gracia, muchos van a darle gracias a Dios por nuestra vida. Si nosotros ejercitamos la gracia. Mire, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Quiere decir que cuando nosotros vivimos a Cristo, la gente le da gracias a Dios. Le van a dar gracias a Dios por tu vida. Amén. 6:1. Ahorita solo estamos comprobando que 2 Corintios es la epístola de la gracia. Vamos por 6:1 ahorita. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aprecie a todos los hermanos que actúan en gracia, aprécielos. ¿Dice amén? Apreciémonos. Si hay alguien que nos trata bien, apreciémoslo, porque eso es gracia. Cuando alguien te trata bien a ti, es Cristo tratándote a través de esa persona, y eso pues debemos de recibirlo con alegría. El verso 9 de ahí mismo, 6:9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Bueno, no era ese, ¿verdad? Era el 9:8. Pero ahí la llevamos, hermano. Menos mal que no se la pedí a Carlos, porque si no... Era el 9:8. Ahí sí está la gracia, ¿verdad? Sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sí? 1 Sí, pero ahorita solo estamos comprobando 2 Corintios. 2 Corintios, que es la epístola de la gracia, pero agradecemos su aporte. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea que es Dios el que puede hacer que en nosotros abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese que ahí hasta tiene que ver la gracia con regalar cosas nosotros. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos gracia, nosotros somos tacaños, mezquinos, no somos generosos. Pero si estamos llenos de gracia, nosotros podemos desprendernos de todo lo que Dios nos bendice y ayudar a nuestros hermanos. Muy bien, otra cita en el versículo 14, ahí también, 9:14. Espero no confundirme. No, ahí está la gracia. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia. Otra vez nos repiten que amar a los hermanos es por gracia. Qué tremendo. Fíjense que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice que por gracia sois salvos. Entonces quiere decir que nunca se les olvide que el amor expresado se llama gracia. El amor expresado se llama gracia. Muy bien, otro versículo más, el 12:9, y ya con eso quedamos demostrados que 2 Corintios es la epístola de la gracia. Amén. Y al final tenemos otra vez que leer el versículo 13-14 para que cerremos con broche de oro. 2 Corintios 13-14. Hoy todavía nos faltaba ese, ¿verdad?
La gracia del Señor Jesucristo, bueno, ya nos mandaron, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, es contundente la Biblia para mostrarnos que la triunidad de Dios no es para enseñarla como doctrina, sino que es para que todos nosotros aprendamos a experimentar a Dios en toda su extensión. ¿Cuántos dicen amén? En toda su extensión, como un Dios completo, como un ser completo y divino que se ha revelado a nosotros para nuestro disfrute. Solo miren cuán disfrutable es Dios. Cuán disfrutable es. Como fuente es amor. Como gracia es Jesucristo con su vida. Y como el Espíritu es el transmisor, se encarga como Espíritu de darle testimonio a toda la gente que el Padre y el Hijo están con nosotros. Ahora, desde el principio de la Biblia, Dios se revela como ese ser plural. En el principio creó Elohim, dice la Biblia. Y Elohim, todos los teólogos y maestros de la Biblia están de acuerdo que Elohim es el nombre plural de Dios. Cuando Él dice, hagamos al hombre. Los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, ellos dicen que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, que estaba hablando con los ángeles. Así dicen ellos. Pero no se puede afirmar eso porque hay otros versículos que van a chocar con esa declaración. Porque vas a encontrar versículos donde dice Dios, yo, Jehová, soy Dios y no le pido consejo a nadie. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí los falsos testigos de Jehová que cuando Él iba a hacer al hombre le dijo a los ángeles, hey mucha, hagamos al hombre? Es algo ilógico. Dios está hablando como Padre, Hijo y Espíritu para hacer las cosas. Cuando aquellos individuos estaban fabricando la torre de Babel, dijo, descendamos y confundámoslos. Otra vez Dios hablando su nombre plural. Entonces noten pues que cuando Él habla en plural, sencillamente está mostrándonos que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y eso es 100% bíblico. Amén. Muy bien, entonces como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como hoy es viernes, ya llevo 44 minutos, no, un poquito menos porque Ramón terminó exacto su tiempo de alabanza. Solo aguántenme un poquitito, me aguantan un ratitito, solo un ratitito más. Les pido que me den gracia. Denme un poquito de gracia, solo les pido unos minutitos más, porque solo quiero cubrir un parrafito. Dice, o sea que Dios, para redimir al hombre, tuvo que tomar forma de hombre, porque solo lo puede redimir, salvar y transformar entrando dentro de él. Oigan eso pues. Lo voy a repetir porque esas son cosas que nos deben de ministrar nuestro espíritu. O sea que Dios, para redimir al hombre, tuvo que tomar forma de hombre, porque solo puede redimir, salvar y transformar al hombre entrando dentro de él. Por eso tuvo Dios que procesarse para hacerse uno con la iglesia. Entonces vamos a leer otros dos versículos, Juan 1:1, Juan 1:1 y Juan 1:14. Todos hablan de este versículo. Mire, en el principio era el verbo. El verbo es el hablar.
En el principio era el hablar, se puede decir así. O se puede decir también, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Fíjense pues, cómo nos está diciendo Juan, que en el principio había un hablar, y que ese hablar estaba con Dios, y que el hablar era Dios. Lo mismo que estoy haciendo yo aquí ahorita frente a ustedes. Mi hablar es mi persona. Eso es lo que está diciendo ese versículo. En el principio era el hablar era con Dios, mi hablar está conmigo. Y mi hablar es yo, dijo aquel, ¿verdad? Y mi hablar es yo, soy yo. Eso es todo lo que dice el verbo, el versículo 1. En el principio era el hablar era con Dios y el hablar era Dios. Ahora vamos al versículo 14 para que veamos que ese versículo 14 nos explica lo que pasó con ese hablar. Y aquel hablar se encarnó. Y aquel hablar fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que Él, el Señor caminando aquí en la tierra, Él era el verbo, Él era la palabra, Él tomó cuerpo, Él se encarnó y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando lleguemos más adelante a entender lo que es el Dios de gloria y el Padre de gloria, vamos a entender muchas cosas. Pero yo creo que después del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, vamos a ver primero, antes de ver lo que es el Padre, el Dios de gloria y el Padre de gloria, tenemos que ver otros asuntos que tienen que ver con con los nombres de Dios, y vamos a ir uno por uno. Ahorita mi carga es que entiendan el número 1, el nombre de ese ser divino, Padre, Hijo y Espíritu. Hay una gran cantidad de versículos que no se los voy a dar hoy porque terminaríamos hasta las 10 de la noche. Seguimos el domingo si Dios quiere. El domingo vamos a continuar más entendiendo lo que es que Él se procesa para entrar en nosotros, porque primero lo tenemos que ver encarnado, lo tenemos que ver exhibiendo la gloria de Dios, lo tenemos que ver ir a la cruz y lo tenemos que ver en resurrección, porque entonces es que está listo para entrar en nosotros. ¿Ok? Vamos a ir despacio, pero seguros. Amén. Así que gracias a Dios por esta noche y estemos dispuestos mañana a todas las parejitas que se inscribieron. Aquí les esperamos. Vamos a tener un bonito tiempo de parejas y en comunión. Amén. Y si en caso ya nos estamos adelgazando, a seguir engordando. A comer. Gloria a Dios. ¿Ah? Sí, amén, amén. Ahorita que termino de predicar, ya me traen a la nena que vas a... ¿Vela es? Sí, traigan a Vela porque Vela dice que quiere aceptar a Cristo. Ella quiere aceptar al Señor. Mire, yo siempre le he dado gracias a Dios por nuestra iglesia, porque en esta iglesia los niños, ellos mismos por su propia iniciativa, piden aceptar a Cristo. Y eso es maravilloso. Eso significa que las maestras están haciendo un trabajo excelente, porque esos niños cuando salen de ahí de sus clases, ellos dicen, yo quiero aceptar a Cristo. Maestras, que Dios las bendiga, Dios las siga usando, porque ustedes están preparando siempre a esos niños para que esos niños acepten a Cristo. Congratulations for all the teachers. Amén. Entonces vamos a traer a Bella. Ella va a venir a aceptar a Cristo y lo tremendo es que ellos mismos piden hacerlo públicamente, porque eso es bonito, ¿verdad? Aceptar a Cristo públicamente. Tienen testigos de que aceptaron al Señor. Amén.